Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de el futuro de Dios. Sí, ya sé que suena un poco extraño, vamos a hablar de el futuro de Dios. Y me gustaría comenzar recordando el pasaje que nos sirvió de entrada y de inicio la semana pasada en el libro de Génesis, cuando comenzamos hablando sobre Isaac, cómo Isaac salió al campo a meditar, y la primera vez que vimos la palabra meditar en la escritura, porque recuerden que estamos hablando de las prácticas espirituales, pero estamos hablando sobre cómo al principio de las clases tocamos cómo el dedicar 12 minutos al día a leer la Biblia, a orar, 12 minutos al día tenía un efecto en 8 semanas en la manera de pensar de una persona. Pero ahora ya no estamos parados. No sé si se dieron cuenta que hace ya unas 4 semanas, cuando el tema comenzó a ser más profundo y más intenso, dejamos de hablar de orar 12 minutos, porque yo sé que ustedes, los que me están escuchando, no tienen la costumbre de orar 12 minutos. Si toda su costumbre o toda su práctica es de 12 minutos, tienen un problema serio. Pero estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de la gente que comienza a tener una práctica y un ejercicio de meditar la escritura y de orar, pero ya no por 12 minutos, sino de manera más continua, constante e intensa. Y hemos hablado de esa parte. También explicamos en semanas anteriores la diferencia entre, porque muchos pastores, la diferencia entre el meditar del que habla la escritura y la meditación budista u otro tipo de prácticas de meditación. Hablamos de la diferencia abismal que hay entre unas y otras. Y de hecho esta es la razón por la que muchos pastores y en muchas iglesias no se toca, no se predica mucho sobre el tema meditar la escritura o la meditación. Aunque la escritura es una orden y una de las instrucciones iniciales de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, parte de las victorias y parte del éxito en la vida de un hijo de Dios tenía que ver con esta práctica espiritual de meditar. Y recuerden también que mucha gente lo ha confundido. Orar y meditar también son dos cosas completamente diferentes, y llevamos ya más o menos un mes explicando el concepto solamente de meditar. Hoy vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar, porque este es un arma que ha estado en desuso, es un arma que no se ha aprovechado bien, es un arma que se ha usado poco, en gran parte aprovechando la presión, el tiempo, el estrés tan grande de tener tantas cosas que hacer desde que nos levantamos, que este ejercicio de apartar tiempo solo para meditar, a veces ni siquiera para orar, pero tienes un tiempo para orar y un tiempo para meditar, puede hacer toda la diferencia. Y el ejemplo inicial que vimos en Isaac, cuando dice la escritura, salió al campo a meditar, significa que era una práctica que había aprendido de su padre. Significa que vemos en los patriarcas, Abraham, Isaac y en Jacob, vemos la práctica espiritual. Y no es una coincidencia que estos 3 patriarcas, en ellos hubiera una práctica de meditar la escritura y que eso les llevara a ser personajes tan valiosos en la historia. Así que no podemos simplemente mencionar la palabra meditar y dejarla pasar ya como si no fuera tan importante. Queremos enfatizarla. Yo quiero que se quede como una arma nueva. Quiero que sea parte del ejercicio de nuestra vida espiritual, el tomar tiempo para meditar. Algunas personas pueden orar mucho, pero no están utilizando tiempo para meditar. Y la escritura dice, como instrucción específica a un conquistador, a Josué: si vas a ver lo que vas a ver, tienes que meditar. Tienes que utilizar esta práctica espiritual que se convierte en arma. Y esto quiero decirles algo. Toda práctica espiritual se convierte en un arma espiritual.
no existen armas espirituales sin prácticas espirituales. Así que mucha gente ha pensado que las armas espirituales son cosas que simplemente puedes... voy a agarrar una de estas a ver si... ¿no? Que una arma espiritual es algo que simplemente lo agarras y ya lo tienes. Pero no. Toda arma tiene que ser construida. Toda arma tiene que ser forjada. Eso dice la Escritura. Cuando preparaba a su pueblo para la guerra, les decía, conviertan sus azadones en armas y transformen lo que tienen en sus manos en armas. Y esta es una parte fundamental de esta noche y entenderlo, porque no puedes decir que tienes un arma espiritual. Esa arma existe, pero no la puedes tener tú, la tienes que forjar. Cada hombre forja sus propias armas espirituales. Dios ya tiene un arsenal, pero no significa que todos usamos las mismas armas, sino que el hombre forja sus armas de acuerdo a sus prácticas espirituales. Por naturaleza, la práctica espiritual le da forma a un arma espiritual. Por eso el tema de meditar la Escritura se convierte en algo tan poderoso, y por eso Satanás ha intentado deshacer las prácticas espirituales, porque erradicar, disminuir, hacer pensar que ya no son necesarios, que ya no es necesario ayunar, que ya no es necesario orar, que ya no es necesario levantar las manos, que ya no es necesario orar en lenguas, que ya no es necesario leer la Biblia. Este tipo de batalla tiene una estrategia específica, un propósito: desarmar al pueblo de Dios. No desaparece a su pueblo, solo lo desarma. Entonces, por eso les decía que la razón por la que Dios instruyó prácticas espirituales iguales para todos, pero cada una generaba experiencias espirituales únicas y diferentes en todos, es porque cada persona forja sus armas espirituales de acuerdo a sus prácticas espirituales. Esto seguramente no lo sabían, pero mucha gente quiere tener el poder de la oración de manera mágica, y el poder de la palabra de Dios, y el poder del nombre de Jesús. Y hay partes en la Escritura donde nos enseña que tú no puedes agarrar el arma como si y ya va a funcionar, ¿no? Lo vemos cuando aquellos tratan de echar fuera un demonio usando el nombre de Jesús, en el nombre que predica Pablo. Pero algo que ellos estaban usando el mismo nombre que Pablo, pero no tenían la misma práctica espiritual que Pablo. Así que no tenían la misma arma. Ellos prácticamente solo tenían la funda, y con esa funda querían pelear. Pero no puedes pelear la batalla espiritual con las fundas. Es como la Biblia. Tus prácticas espirituales son las que le dan forma a tus armas espirituales. Así que cuando la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, no vemos en la Biblia que las armas simplemente se dan de manera mágica o en automático a una persona. No, ya existen, están ahí. Pero la razón por la que el diablo trata que dejes de orar, leer la Biblia, es para desbaratar tus armas. No le interesa si sigues existiendo. No le interesa si sigues yendo a la iglesia. No es relevante para él. Lo que le afecta es ver a alguien armado. Y eso es algo que a todos nos impresiona, porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros vemos a alguien armado, no sé si les ha pasado, bueno, a los que les gustan las emociones fuertes, pero tú ves a alguien armado. Si de repente se aparece alguien frente a ti con una pistola en la mano, tú no actúas como si nada, no pasas eso desapercibido. No es como, sí, trae una pistola. Ahora, si alguien frente a ti tuviera un AK-47 o tuviera un cuerno de chivo, tú buscas la manera de esconderte, y tú dices: es que esa persona está armada. Es la misma persona, solo que está armada. La idea de las prácticas espirituales
es encontrar un pueblo que no solamente está firme, pero está armado. Y con ello concluyo la primera parte de mi introducción. Tus prácticas espirituales son con las que construyes tus armas espirituales. Entonces, Dios no dejó el tema de orar, de diezmar, de ofrendar, de congregarse. No dejó todas estas prácticas espirituales para crear religiosidad. Las prácticas espirituales no crean religiosidad, crean armas espirituales. Ahora tú sabes, si quieres andar por ahí con una navajita china, de estas que le empujas tantito y pum, se rompen y se abren en pedazos, o quieres que cuando te vean en el mundo espiritual digan, ese cuate está armado. Esperemos en Dios que así sea. Y por eso hoy queremos seguir hablando de este ejercicio poderoso y profundo de meditar las Escrituras. Bueno, Isaac lo practicaba desde Génesis, ya la gente lo practicaba. Tomar un tiempo aislado, apartado, vete a un parque, vete a caminar en la calle, vete a manejar en el auto. Obviamente, si tienes tu celular prendido y estás ahí, no estás meditando, solo te estás haciendo guaje. Y alguien me ha dicho, ¿cómo sé que estoy meditando? Bueno, es exactamente igual que cuando estás ayunando. Alguien diría, ¿cómo sé, pastor, que estoy ayunando? Pues, ¿de qué hora a qué hora ya sé que es ayuno? O qué como o qué no como para saber que estoy ayunando. Y hermanos amados, no se compliquen la existencia. Tú sabes cuando estás ayunando y sabes cuando te estás haciendo guaje. Guaje es un fruto que cuelga de un árbol que está hueco aquí en México. Así que, o también decimos hacerse pato. Entonces, toma la que más te bendiga. Y entonces, tú sabes cuando estás ayunando, tú sabes cuando realmente estás ayunando porque sabes que te está implicando una disciplina, un sacrificio y un esfuerzo en tu carne. Igual tú sabes cuando estás orando, igual tú sabes cuando estás meditando la Escritura. Pero creo que esta práctica se ha perdido históricamente, esta arma que es tan poderosa que Dios se la aconsejó a Josué para conquistar todo Canaán, ha quedado en el olvido y ha quedado como algo que ya no se practica. ¿Qué sucedería si tomaras, ya fuera diario, ya fuera cada tercer día, no sé, cada persona que lo haga como quiera, un tiempo para meditar la Escritura, para meditar en Dios, para meditar en sus poderosos hechos? El rey David decía, voy a meditar en tus caminos. Porque para un estratega militar, meditar en cómo Dios hace ciertas cosas es perfectamente útil para enfrentar batallas. O sea, el rey David tenía la costumbre de meditar en los caminos de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace y de qué manera lo hace? ¿Por qué lo pidió? ¿Por qué lo enseñó? Habiendo dicho esto, y porque ya vamos a la mitad del tiempo casi, y apenas estoy en la introducción, hablemos un poco del tema del día de hoy, que tiene que ver con el futuro de Dios. Por favor, no me malinterpreten y piensen que ya inventé una doctrina extraña o que ya estamos... No, Dios es eterno, el principio y el fin. Pero al final entenderemos lo que estoy queriendo decir. Ya hablamos de lo importante y lo valioso de una práctica espiritual. Cada práctica espiritual forja un arma espiritual específica. ¿De acuerdo? Es por eso que los dones tienen que ser practicados. Es por eso que si tienes un don y no lo practicas, esa herramienta también cae en desuso. La Escritura dice que puedes tener un cuchillo, pero sin filo. Significa que ya no lo estás usando. Cualquiera que sea el don que Dios te dio, tienes que usarlo para que se transforme en el arma que Dios quiere que sea. Bueno, hablemos un poco más sobre los beneficios de meditar la Escritura, un poco más los beneficios y también el impacto que meditar tuvo. Hemos hablado mucho sobre esta parte, pero todavía hay demasiado material porque meditar afecta de manera integral al ser humano. ¿Ok?
3 cosas se descubrieron. Algunas de ellas van muy de la mano de lo que hemos visto en 2 temas anteriores. Primero, la gente que medita más en la Escritura y la gente que medita más en Dios, se descubrió que sus habilidades de percepción eran mayores y de manera permanente. Eran mayores y de manera permanente. Eso significa que su capacidad de percibir el mundo que le rodea se hace mucho más efectivo, mucho más hábil, mucho más útil, mucho más claro. Este asunto es muy interesante porque este es quizá lo que, y para que no se confundan, hace que una persona que es inteligente se transforme o dé un paso a convertirse en una persona considerada sabia. Porque la inteligencia nos fue dada por Dios para solucionar problemas, básicamente para que el hombre pudiera resolver los problemas cotidianos que se le fueran presentando. Y los inventos son el resultado de todo eso. Y el desarrollo tecnológico son el resultado de todo eso. Pero el desarrollo tecnológico y los inventos no necesariamente son el resultado de la sabiduría, sino de la inteligencia. Y en la Biblia hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, y los que me conocen y me han escuchado ya lo saben perfectamente bien. Una persona inteligente es una persona que tuvo conocimiento, y ese es el fruto de la información que estudió, en la que se preparó, en la que profundizó. Pero una persona considerada sabia es una persona que tuvo acceso o invirtió tiempo no en el concepto conocimiento, sino en el concepto entendimiento, que no emana de la información, emana de la revelación. Y la revelación emana de meditar. Por eso recuerden que Salomón tomaba tiempo y decía: yo vi a los hombres, miré, observé, y solo meditaba en lo que observaba. Y de ahí la sabiduría comenzó a emerger. Porque recuerden que sabiduría es la capacidad de extraer una verdad sin importar qué tan escondida esté. Habiendo dicho esto, se descubrió que las habilidades en los seres humanos, la habilidad de tener una mayor percepción, crece cuando la gente está meditando, porque mira las cosas desde un ángulo distinto. Meditar te permite ver la vida desde un ángulo, desde un ángulo donde la inteligencia no está parada. Hay una parte en la Escritura que me parece muy significativa y que ilustra este principio, y es cuando un profeta es contratado para maldecir al pueblo de Israel en una llanura, y entonces es contratado, pero en vez de maldecirlo, lo bendice. Y entonces el rey que lo ha contratado para maldecir a Israel le dice: ven, acompáñame a esta parte más alta de la montaña, desde donde vas a tener una vista más clara de ellos, y entonces desde ahí tengas otra perspectiva y desde ahí puedas maldecirlos. La historia la pueden leer en el libro de Números. Es hermosísima la historia, porque él tiene que terminar bendiciendo al pueblo de Dios, porque es un pueblo bendito como lo somos por ser el pueblo de Dios. Pero el rey dice: te voy a llevar a otra parte, a otra altura, que tiene que ver un poco con a dónde voy en esta noche. Te voy a otra altura para que tengas otra percepción de las cosas. Y entonces meditar te mueve de la percepción tanto intelectual como emocional, que son las dos posiciones desde las que regularmente vemos la vida. O somos muy lógicos, muy analíticos, o somos muy emocionales, y nuestra vida regularmente reaccionamos y actuamos en base a estos dos puntos de percepción. Pero la meditación te lleva a un punto mucho más alto. Y entonces entendemos por qué, por ejemplo, Moisés está 40 días en el monte, y todos nos hemos preguntado: ¿qué está haciendo durante 40 días en el monte? Es este ejercicio de pasar tiempo con Dios sin tener mucho que hacer. Es muy problemático para nosotros, porque el no estar haciendo nada desde el punto de vista activo con nuestras manos puede hacer parecer que estamos perdiendo el tiempo, pero no estamos perdiendo el tiempo. En realidad, meditar es llevarte a ti mismo, va de nuevo,
Meditar es llevarte a ti mismo a una dimensión más alta de capacidad de ver lo espiritual y lo natural. Y este asunto de una nueva dimensión de vida es importante para lo que voy a tocar en la segunda mitad de esta conferencia. Pero entonces dijimos que meditar lo que hace es potencializar las habilidades de percepción en las personas. Y yo dije hace algunas clases algo, que toda persona que no lee la Biblia, que no tiene un tiempo con Dios, es seguro que tiene un concepto equivocado de sí mismo. Es seguro que las personas que no tienen un tiempo con Dios y no meditan la Escritura, tienen un concepto equivocado de sí mismos. Se ven a sí mismos mal. Algunos pueden verse demasiado grandes, otros como cucarachas. La altura, el tamaño, la forma, tú la eliges. Pero es un hecho de que una persona que no medita la Escritura, que no ora, que no lee la Biblia, piensa siempre de sí de manera equivocada. Y por ende piensa de los demás. También voy a hablar un poco más de eso, un poco más adelante. La segunda cosa que se descubrió es que las personas que meditan la Escritura, sus sentidos cotidianos crecieron, sus sentidos naturales crecieron, su capacidad de oír, su capacidad de ver, su capacidad de hablar, sus sentidos, sus 5 sentidos también sufrieron un incremento y un crecimiento. Y esta parte me pareció muy significativa, porque la Escritura dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que entonces meditar también se descubrió que tenía un impacto en los sentidos naturales, en los ejercicios cotidianos de las personas. También se elevó. La razón por la que esto sucedió, de acuerdo a los estudios de las personas que estaban meditando la Escritura o que meditaban en Dios, era porque estas personas, esto lo comenté un poco en las clases anteriores, estas personas ven la vida desde adentro. Hablamos un poquito de eso hace la semana pasada, pero vale la pena que hoy lo recalquemos, porque no hay nada más maravilloso que ver la vida desde adentro hacia afuera. Ver la vida desde afuera hacia adentro es demasiado estresante. Ver la vida desde afuera hacia adentro te va a generar un estrés, una preocupación, una frustración, porque cuando ves desde adentro, ves con los ojos correctos. Por eso la Escritura dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, échate un clavado hacia adentro antes de que quieras salir allá afuera. Antes de que quieras mirar las cosas de allá afuera, primero pon tus ojos en las cosas de arriba. Son las cosas espirituales, las cosas de adentro. Y esta parte era muy importante, porque las personas que meditan en la palabra de Dios, las personas que toman tiempo para meditar, comienzan a desarrollar la habilidad de ver la vida desde adentro, desde el espíritu. Y eso tiene un impacto radical en la manera de vivir de un ser humano. Y ahora hablemos de este impacto en tres etapas. ¿Qué sucede cuando una persona alcanza o llega a crear como un sentido natural la capacidad de ver la vida desde adentro? Cuando decimos ver la vida desde adentro, solo estamos repitiendo con otras palabras expresiones que el Espíritu Santo dejó en la Escritura para enseñarnos. Pero como por ejemplo Hebreos capítulo 4 versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Significa que la idea de leer la Biblia es que aprendas a ver para adentro y desde adentro. La idea de la Biblia es que es para poder ver hacia adentro y después desde adentro puedas ver hacia afuera. Y esta parte y este ejercicio era vital. También encontramos otras partes en la Escritura, como cuando dice, por ejemplo, de Jesucristo, dicen los evangelios, dice: pero
Jesús, conociendo el corazón de ellos, estaba mirando desde adentro. Esta parte de vivir la vida viendo desde adentro es fundamental. Crea un estilo de vida completamente diferente. Y aquí entramos a un punto climático que no quiero dejar pasar desapercibido. Tener acceso a la capacidad de ver la vida en esta nueva dimensión, en una dimensión diferente, requiere una práctica espiritual continua de meditar en Dios y en la palabra de Dios hasta que se haga natural, se haga carne en ti y aprendas a ver la vida desde adentro. El desánimo, la tristeza, la preocupación, a veces el enojo, a veces muchas de estas emociones que nos quitan fuerzas es porque vemos desde afuera hacia adentro. Se nos ha olvidado meditar en el Señor. Y como dije un día, meditaste más en el problema que en Dios. Y eso te movió de posición. Cuando la gente comienza a mirar más desde adentro que desde afuera, hay 3 o 4 cosas que se ajustan en automático y que tiene que ver con su actitud, su reacción y su manera de hacer las cosas. Número 1, el tema posición. La gente que ve las cosas desde adentro, el tema posición, puesto, cargo, pleitesía, rango, es todas esas palabras dejan de pesar más de lo que deben en una persona. La gente que medita en Dios le importa muy poco la posición. La gente que medita en Dios le importa ser útil. Y voy a decirles por qué. Pero la primera cosa, cuando a alguien le importa tanto la posición, el puesto, el nombre, el título, la pleitesía y el reconocimiento, es porque ha dejado de pensar en Dios y está pensando más en Él que en Dios. Cuando piensas más en ti que en Dios, piensas más en puesto que en quien te puso. Así que, de manera natural, la gente que piensa menos en posición es porque piensa más en Dios. Número 2, estaba casi de la mano. La gente que piensa más en Dios piensa menos en estatus o estilo de vida. Aquí ya no tiene que ver con si quiero ser jefe y gerente. Tampoco estoy diciendo que no anheles o que no sueñes o que Dios no te quiera llevar a un lugar así. Por supuesto, esta es la idea. La idea de meditar la palabra de Dios es simplemente añadir un arma a tu vida que te permita estar en una dimensión más alta de vida. Entonces, la segunda cosa que desaparece, se va diluyendo, es que a la gente no le interesa el estatus. Y esa es una de las cosas más valiosas que vemos reflejadas en ejercicios espirituales, como cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos, porque estaban 120, ya sé que había otros más, pero contabilizados, los que la Escritura dice por cuestiones proféticas, 120 personas en el aposento alto que están orando. Esas 120 personas no tienen ningún problema ni de posición, ni de estatus o estilo de vida. No hay un problema entre quién es griego, quién no lo es, etcétera, etcétera. Como Pablo tuvo que decirlo después, ¿no? Porque este problema volvió a crecer con el paso del tiempo. Es como un tumor que vuelve a crecer si no lo extirpas a tiempo. Y entonces, en el aposento alto hay 120 personas que no les interesa quién es albañil, quién es abogado, quién es doctor. Hay de todo en el aposento alto, pero el estatus no tiene fuerza ni poder, no empuja, no acomoda, no dice quién tiene que estar sentado más adelante, quién tiene que estar sentado más atrás. Ojo, en el aposento alto todos están sentados a la misma altura. Sé que esto les gustó. Orar y meditar en el Señor no tiene que ver con tu estatus, no tiene que ver con tu estilo de vida. Puede traerte como consecuencia crecer en eso, pero hace que un grupo de personas llamada la iglesia de Cristo,
tengan diferentes estatus, diferentes estilos de vida, diferentes capacidades económicas, financieras, sociales, de conocimiento, pero pueden estar a la misma altura todos. La idea de los 5 ministerios, y ese es uno de los grandes errores en la Iglesia de Cristo. La idea de los 5 ministerios es empujar a la Iglesia de Cristo a estar a la misma altura. Ya sé que en la Iglesia cristiana, como en muchas otras, este es un asunto que se ha perdido. Y voy a explicar por qué en los siguientes puntos. Pero primero quiero terminar con el último. No puedes entender la pérdida de esta obsesión o hambre por el tema posición, reconocimiento, título, pleitesía, puesto, rango, y la pérdida de el tema estatus o estilo de vida si no entiendes esta parte última. Se descubrió que la gente que medita la Escritura más le importa el dinero menos. El dinero le importa menos. Y ese es otro detalle fundamental. Porque cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, meditar la Escritura hace que el dinero no sea tan importante. Entonces, por eso es que se generan 3 sentidos muy interesantes en el ser humano, con los cuales voy a concluir. Ya dije qué impacto tiene meditar la Escritura, pero ahora quiero explicarles para que este sentido del tema del dinero ya no te importe, el tema posición no te importe y el tema estilo de vida no te importe, no significa que dejes de crecer, que dejes de prosperar, que dejes de avanzar. Por eso tenemos ejemplos como Cornelio, que tenía toda la lana, todo el puesto, toda la pleitesía, todo el estatus, tenía todo y aún así oraba diario. Esta oración diaria era su verdadero antídoto para que el estatus, el dinero y el puesto no tronara su vida, no lo echara a perder. Habiendo dicho esto, ¿cómo es que se logra? Bueno, ¿qué produce el meditar la Escritura en una persona? Se descubrió que la gente que medita más desarrolla, escuchen lo que voy a decirles, desarrolla un profundo sentido de gratitud. La gratitud es como un medicamento para casi todas las enfermedades, le hace bien a todo. Es como estos remedios que hacían las abuelitas que decían, tómate este té, y tú le decías, me duele la panza, tómate este té. Me duele la cabeza, tómate este té. No, que me duelen las articulaciones, tómate este té. Y te recitaban el mismo té absolutamente para todo. Bueno, la gratitud tiene esa cualidad. Se descubrió que la gente que medita en Dios, en su palabra, y que toma tiempo para meditar en Dios, desarrolla un sentido muy profundo, más profundo de la gratitud general, de gracias por ayudarme, gracias por un consejo. No, desarrollan un sentido profundo de gratitud. Ahora, cuando hablamos de un sentido profundo de gratitud, hablamos de 3 cosas que son importantes y que necesito resaltar. Este sentido de gratitud está enfocado básicamente en mantener los pies en la tierra. Hasta que una persona lo practica de manera continua, la gratitud se convierte en algo que es simplemente más que una respuesta a un favor o una reacción a una ayuda recibida. La gratitud se convierte en algo que permea, así como la medicina. Recuerdo que en una consulta médica estaba acompañando a mi papá y el doctor
le estaba recetando un medicamento para ayudarle con un problema. Y él le dijo, es que ya lo tomé y no me hizo nada. Y el doctor le dijo, no, tiene que esperar 15 días hasta que el medicamento literalmente impregne todo su organismo. Y cuando eso suceda, va a empezar a notar el cambio. Y hay una predicación tal cual. Observar y meditar en lo que ves te hace crecer y te hace aprender. Entonces, la gratitud no es algo que tú puedes tener solo cuando te hacen un favor o cuando alguien te ayudó. Cuando meditas la Escritura, la gratitud llega a permear tanto tu ser hasta que es parte de toda tu vida y tu cotidianidad. Uno, que te impide ser egoísta. Es por eso que el tema del dinero es afectado directamente. Te impide ser egoísta, necesitas dar. No tienes que dar. Miren, la gente religiosa tiene que diezmar. La gente espiritual necesita diezmar. La gente religiosa tiene que alabar. Tiene que obedecer. La gente espiritual necesita hacerlo. Porque ha permeado y el sentido de gratitud le empuja de manera natural a hacerlo. Entonces te ubica. Y cuando digo te ubica, es que mantiene tus pies en la tierra. Elimina el egoísmo. Y por ende te hace una persona mucho más generosa. En fin. La siguiente cosa que se descubrió que meditar en Dios producía era esta situación de que todas las personas que meditaron en Dios por cierto tiempo sufrieron una reorientación en su vida. Una reorientación en su vida. ¿Qué significa una reorientación? Básicamente que su brújula se ajustó. Y esta reorientación puede ir desde lo más pequeño, insignificante, hasta lo más significativo. Este ejercicio de la reorientación es vital. Porque estar orientado tiene que ver con destino. Estar orientado tiene que ver con confusión. Estar orientado tiene que ver con frustración. Cuando estás orientado. Por eso dice una persona, ¿me puede orientar? Básicamente tiene que ver con un destino que estás persiguiendo o a donde quieres llegar, pero también puede tener que ver con una confusión que tienes. Entonces, se descubrió que la gente que medita sufre menos problemas de confusión y porque tiene menos problemas de orientación, tiene más claro el destino, tiene más claro a dónde va, tiene más claro qué está buscando, tiene más claro qué es lo que quiere. Así que ayuda profundamente. Y la tercera y última, antes para entrar a la etapa final, me quedan 10 minutos solamente, se descubrió algo muy particular que me encantó cuando lo estaba aprendiendo y leyendo, porque yo estoy compartiéndoles lo que estoy aprendiendo de estudios neurológicos. Obviamente todos estos estudios neurológicos no traen toda el otro 70-80% de lo que es el principio espiritual, el principio de Dios como hoy ustedes lo están aprendiendo. Yo estoy literalmente leyendo sobre neurociencia, pero se descubrió que las personas que meditaban en Dios tomaban un tiempo, puede ser media hora, puede ser 1 hora, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. En fin, Jesús le echó en cara a los discípulos que no podían orar ni 1 hora. Si no podían orar 1 hora, meditar, pues menos. Bueno, eso es lo último que se descubrió. La gente que meditaba se miró a sí misma en un proceso que no había terminado. Y esta parte me gustó muchísimo. La gente que medita se mira a sí misma, se descubrió a sí misma como si estuviera incompleta, como si estuviera viviendo un proceso, como si su vida estuviera siendo formada.
Ahora, me puse a pensar, ¿se han dado cuenta que los niños a veces están meditando? Pero realmente esta práctica los niños no la tienen. La parte formativa de un ser humano está íntimamente ligada a aprender a meditar. Le hemos enseñado a los niños a hablar, les hemos enseñado a escribir, les hemos enseñado a sumar, les hemos enseñado a hacer un deporte, les hemos enseñado a solucionar problemas, pero no les hemos enseñado a meditar la escritura porque no tienen un modelo sobre eso. Se descubrió que esas personas tenían un sentido muy profundo de que su vida estaba en proceso. Y cuando digo que está en proceso, significa básicamente que está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Bueno, por dos características. Uno, porque está conociendo a Dios. Y la Biblia dice que mientras más conoces a Dios, tu vida es transformada. Mientras más meditas en Él. Por eso Juan decía, amados, aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le veamos, seremos tal como Él es. De tal forma que cuando meditas en la Escritura y meditas en Dios, comienzas a conocerlo más. Y aquí quiero detenerme en la penúltima parte de esta clase. No puedes echarle la culpa a nadie de tu falta de crecimiento o falta de madurez. Es falta de meditar en el Señor. Porque el meditar te permite conocerlo un poco mejor. Y cuando lo conoces, cuando descubres algo más de Él, entonces te das cuenta que tú tampoco vas a ser el mismo. ¿Has platicado con alguien? Y en la plática y con el tiempo te das cuenta que no solo sabe ciertas cosas, pero además sabe de otras. Este asunto me pareció significativo. Es sorprendente cuando te topas con alguien que estás conociendo y de repente resulta que también sabe cocinar. Y de repente resulta que también sabe pintar. Y de repente resulta que también sabe... Bueno, algunas personas, pocas personas saben que yo aprendí electricidad y que sé de computadoras y que sé de telefonía y que sé de conmutadores y que sé de intervenciones telefónicas, por ejemplo. Poca gente sabe, he contado parte de mi testimonio en esa parte. Pero de repente cuando la gente se pregunta y se dan cuenta, o algunos no saben que sé tocar un poco el piano, que sé tocar la guitarra, que sé tocar el pandero. De repente te van conociendo y se cuenta, ¿a poco también sabe hacer esto? ¿Y a poco también sabe hacer aquello? ¿Y a poco Y cuando una persona va conociendo a otra y tú descubres que sabe más. Este es uno de los problemas de los pastores, obviamente, porque la gente cree que los pastores sabemos de todo. Y ese es un problema, no sabemos de todo. Es que estamos rodeados de tantas personas dedicadas a todas las cosas que nos llega información de todas las esferas de la vida. Platicamos con un mecánico que va a la iglesia, luego platicamos con un abogado, luego platicamos con un doctor. Y entonces todo lo que nos llega, toda la información y conocimiento que nos comparten y que vamos viendo, de repente parece que sabemos mucho, pero no sabemos tanto. Solo parece. Así que por favor no idealices a tu pastor pensando que lo sabe todo porque no lo sabe. Nada más que ha platicado con algunos. Y yo por eso digo, bueno, yo conozco y he platicado esto y he tocado esto. Pero la realidad es que no lo sé todo. Pero cuando entiendes que estás en un proceso, también entiendes que estás creciendo. Y cuando estás creciendo y te miras a ti mismo creciendo, entonces suceden cosas en tu vida. Una de ellas la recuerdo mucho de la clase pasada o la antepasada. Pasas de vivir una vida emocional a una vida emocionante. Y voy a explicar por qué. Meditar la escritura te empuja de manera natural a crecer, a madurar. Y uno de los síntomas de la madurez
es que el hombre pasa de ver la vida de forma emocional a verla de manera emocionante. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Cuando tú ves la vida de manera emocional, uno de los síntomas es prácticamente que ves más lo negativo que lo positivo de un suceso. Una persona emocional tiende a encontrar algo negativo. Si tú corriges a alguien, a tu hijo, y tu hijo es emocional, tu hijo va a mirar esa corrección con ojos negativos. Pero cuando has madurado y alguien te corrige, te emociona. Porque es como si hubieras llegado en las pistas de carreras a los pits, te hubieran quitado una llanta que no sirve, te hubieran puesto una llanta nueva, y entonces tú dices, wow, estoy listo para correr, ahora sí. O te quitan una parte que no sirve, te ponen una parte que tú sirves, te emocionaría por completo. Si alguien llega a tu casa y te quita tu carro viejo y te da un carro nuevo, tú no te enojas con esa persona. ¿Entienden? Sino que dices, ves la vida más emocionante. Ese es un síntoma de la madurez. La madurez ve la vida de manera emocionante. La inmadurez ve la vida de manera emocional. Las personas que ven la vida de manera emocional son las que más malos entendidos tienen en su vida. Con todo el mundo tienen algún malentendido. Las personas que viven la vida emocionante, porque entienden su proceso, descubren lo útil de lo que vivieron. Lo absorben, lo aprenden, lo usan y entonces crecen. Y regularmente triunfan. Así que estas tres cosas, un sentido de orientación, un sentido profundo de gratitud y un sentido profundo de proceso, emerge y es parte de las personas que meditan en Dios. Se dan cuenta que están cambiando. Y no se quedan atrapadas en lo que pasó. Vámonos a lo que sigue, porque tenemos que llegar a la meta. La vida es emocionante. Termino. Escribí una frase para concluir mi lección de esta noche, que espero que haya sido de bendición. Gracias por escribir los comentarios. Yo tomo tiempo después de las lecciones, en las siguientes horas, de leer todos los comentarios para saber cómo les sirvió, de qué manera les ha sido útil, cómo les ha bendecido. Así que cuando lo escriben me bendicen a mí y me inspiran para seguir adelante. Y hablando de inspiración, con esto termino. Cuando una persona medita en el Señor, este sentido de proceso, o sea, de que está creciendo, es muy consciente en él. Es muy consciente, estoy creciendo. Es muy consciente, estoy madurando. Es muy consciente, estoy siendo mejor que como era antes. Es muy consciente. Es muy consciente. Pero el impacto de crecer tiene más importancia de lo que te imaginas. Y voy a decirlo por qué. Esto es lo que Dios me dijo y quiero terminar con este rema. Lo que no crece, no inspira. Todo lo que no crece perdió su capacidad de inspirar. Entonces, cuando yo decía al principio, ¿cuál es el futuro de Dios? Como una frase solo por crear un pequeño cortocircuito en nuestra mente, te das cuenta de algo. Si tú dejas de crecer, dejas de inspirar. ¿Y qué va a hacer de una iglesia religiosa que vive por costumbre, que solo le importa la liturgia, pero no las prácticas espirituales que llevan experiencias espirituales? Porque si tú dejas de crecer, significa que dejarás de inspirar. Y esto me ha pegado, porque hay una generación detrás de nosotros que ha abandonado la iglesia de Cristo, ha abandonado el cristianismo,
No porque el cristianismo no tenga lo necesario, es solo porque dejó de inspirarles y dejó de inspirarles porque vio personas que dejaron de crecer. La razón por la cual la religión católica está perdiendo adeptos es porque no hay en la Iglesia Católica una sola vida que inspire, porque tú no ves un cambio en la persona. Ahora tú eres pastor y tú eres líder. Y posiblemente eres uno de los 5 ministerios. O quizá eres solo un congregante. Igualmente valioso, por supuesto. Estamos a la misma altura. Pero se descubrió que la gente que crece es la gente que inspira. Y eso me hizo pensar. Porque mucha gente cree que es la gente que logra la que inspira. Pero a veces es la gente que crece la que inspira a otros. ¿Cómo vamos a levantar una generación de jóvenes y adolescentes que abracen la fe cristiana con tanto poder si nosotros, los que estamos escuchando, hemos dejado de crecer? Y esta es la razón de esta clase. Esta es la razón por la que tomo tiempo. Y esa es la razón por la que llevo 24 años dando clases los lunes en la noche. Es porque quiero verte crecer. Porque lo que inspira de ti no es tu don, es tu crecimiento. Ahora, rematémoslo con la Escritura. Y Jesús crecía. Y para poder ser una figura que ya inspirara, asombrara, impactara a los 12 años, tenía que haber crecido. Lo que no inspira, lo que no crece, ya no inspira. Y meditar te hace crecer. Meditar en Dios te mueve a un nivel y a una dimensión de vida de manera preciosa. Ahora tienes esta arma en tus manos. Ahora sabes exactamente lo que tienes que hacer. Ahora no tienes pretexto. Ahora no tienes pretexto. ¿Qué hizo Jesús? Tomó 12 personas. 12 personas de las que la gente habló y dijeron eran pescadores, publicanos, celotes, o sea, de la guerrilla. Y hemos visto cuánto han cambiado. Eso es lo que nos ha inspirado. 12 personas transformadas inspiraron generaciones de cambio en el mundo. Eso es todo lo que necesitamos. Crecer para inspirar. Todo lo que no crece no inspira. Y todo lo que crece inspirará a las siguientes generaciones. Y ese es el futuro de Dios en nuestra nación.